de ti. Queremos, Dios, darte gracias por esta oportunidad que nos das de poder enseñar tu palabra. Y oramos, Señor, para que esta palabra llegue, oh Dios, a las personas, Señor, que más necesitan esta palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir allí en 2 de Samuel, capítulo 24, versos del 10 al 25. Dice así la palabra. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra al profeta Gad, vidente, a David diciendo: David, ve, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿qué quieres? ¿Que te vengan 7 años de hambre sobre la tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días que haya peste en la tierra? Piensa y ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David le dijo a Gad: en gran angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en las manos del hombre. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. David le dijo a Jehová: cuando vio el ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna le dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna le dijo a David: tome y ofrezca a mi señor al rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego le dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey le dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré, dijo David, a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 100 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de Jehová. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. El título del sermón de hoy lo he titulado: El censo de David y la plaga. El texto que acabamos de leer nos narra la historia donde el rey David tomó una decisión muy equivocada delante de Dios. Él censó al pueblo sabiendo que Dios le dijo que no lo hiciera, y pese a que Dios le dijo que no lo hiciera, él lo hizo. ¿Y con qué propósito David hizo censar al pueblo? Para él saber con cuántos hombres de guerra tenía, para saber con cuánta cantidad de soldados tenía para enfrentar a sus enemigos. El problema era que David estaba poniendo la confianza en su ejército, en sus hombres, en sus armas, en su poder militar.
en vez de poner su confianza en Dios, en la protección de Dios. Todo esto trajo una consecuencia muy grave, trajo una plaga al pueblo de Israel. Dice la palabra, la lectura que acabamos de leer, que en un solo día murieron 70,000 hombres. El propósito de este estudio es que veamos varias enseñanzas muy valiosas que hay acá en este pasaje, sobre todo en el tiempo en que estamos viviendo hoy. Desde hace 100 años, el mundo no tenía una pandemia. La última pandemia fue en el año 1918 y estamos viviendo una situación muy difícil a nivel mundial, no solo nuestro país, sino las potencias mundiales también están siendo afectadas por esta situación. Entonces la idea es, ¿cuáles enseñanzas Dios nos quiere dar a través de este pasaje? ¿Qué podemos hacer nosotros como pueblo de Dios por esta pandemia? ¿Qué podemos hacer a nivel individual o a nivel familiar para que esta pandemia cese, para que esta pandemia se acabe? El primer punto que quiero tratar está en el versículo 10. Dice así la palabra de Dios: después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente. Mire la palabra que ahí está subrayada. David le dice a Dios: Dios, yo he pecado gravemente. ¿En qué consistió el pecado de David? David primero pecó por rebelde, porque Dios le dijo a él que no lo hiciera, y por encima de lo que Dios le dijo que no hiciera, él lo hizo. Pero el gran pecado de David también fue por su orgullo. David confió en sí mismo, confió en sus recursos, en sus ejércitos, en sus armas. David puso su confianza en su ejército, no en Dios. No puso su fe en Dios, sino que puso su fe en su ejército bien preparado. La idea de David era él enfrentar a un pueblo enemigo, de destruirlo y recibir él todos los créditos y recibir él toda la gloria. Por eso fue que Dios se enojó ante el censo de David, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Mira lo que dice Isaías 42:8. Dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso fue el gran pecado de David. David quiso exhibir su grandeza. David quiso que si él se enfrentaba a un enemigo y lo derrotaba, entonces la idea era que toda la honra y todas las gracias eran para David. ¿Cuántos pastores y líderes son así? Hoy hay pastores que siempre dicen esto, ¿no? Me entregaron una iglesia con tanto y hoy tengo tantos. Me entregaron una iglesia con tantas entradas económicas mensual y hoy las entradas económicas están en esto o en aquello. Hoy lastimosamente, hermanos, se mide el éxito del pastor por la parte cuantitativa, es decir, cuánto entra o cuántos miembros hay en una iglesia. Hoy existen también muchos orgullosos como David, que se glorían a sí mismos, que exhiben sus censos. Hoy dice la palabra de Dios que David pecó gravemente. La pregunta es, ¿será que el mundo hoy en día también ha pecado gravemente? Y tal vez por eso es que hoy vemos lo de este virus. Les voy a contar algo. A nivel mundial, en muchos países se ha legalizado el matrimonio entre el mismo sexo. Dios ve eso. Yo no sé si se acuerdan, antes de la pandemia, aquí en Colombia, cuál era las noticias, cuál era el boom de las noticias del momento aquí en Colombia, ¿no? La legalización del aborto en su totalidad.
Y también veíamos en las noticias como aquí en Colombia habían grupos que salían a las calles a forzar a los que legalizan este aborto, que legalizaran el aborto a nivel total. ¿Qué vemos hoy en día a nivel mundial? El abandono de la fe. Muchas personas se han descarriado, muchas personas se han apartado de los caminos de Dios. Hoy en día vemos en Europa, en Estados Unidos, iglesias vacías, iglesias que las tienen que vender porque ya no se congrega nadie. Hoy en día a nivel mundial vemos corazones duros, corazones rebeldes, corazones llenos de materialismo. David pecó gravemente, pero yo creo que también a nivel mundial mucha humanidad también ha pecado gravemente. El segundo punto está en el versículo 15. Y Jehová envió una peste sobre Israel. Y Jehová mandó una peste sobre el mundo, este virus. Y dice que en ese versículo 15, dice que en un día murieron del pueblo de Israel 70,000 hombres. ¿Cuántas muertes hoy lleva el mundo por este virus? ¿Cuántas personas contagiadas hay a nivel mundial? Hoy, en las redes, en las noticias, yo creo que usted y yo hemos escuchado que hay muchas opiniones en cuanto a esta pandemia, ¿sí? Esta pandemia es un castigo de Dios. Esta pandemia Dios la envió. Esta pandemia Dios la permitió. ¿O será que esta pandemia es por un error o por culpa del ser humano? Pues según las noticias hay varias teorías sobre el origen de este coronavirus, ¿no? La semana pasada en Estados Unidos dijeron de que el virus no fue algo que surgió en una plaza de mercado, sino que el virus fue fabricado en laboratorios, ¿sí? Y que fueron descuidados y que este virus se salió de las manos. Pero otros dicen que el coronavirus viene de los murciélagos o de las serpientes, ¿no? Los primeros que fueron contagiados, según China, dicen de que de 99 personas infectadas, 49 personas, es decir, casi la mitad, fueron infectadas en una plaza de mercados, allá en Wuhan. En esta plaza de mercados vendían animales salvajes, incluyendo murciélagos, víboras, en condiciones antihigiénicas. El ser humano come esta carne contaminada con el virus, se infecta y luego se transmite este virus a otros seres humanos. En estos días yo estaba hablando con mi sobrina Vanessa, o con Wendy, que la gente comiendo murciélagos y la gente comiendo víboras, ratones y animales salvajes. Yo no sé si usted sabía, el que me está viendo allá en su casa, que Dios prohíbe en la palabra de Dios comer esta clase de animales. ¿Qué tal si John me colabora ahí con Levítico 11, versículo 13 en adelante? Dice: y de las aves, estas tendráis en abominación y no se comerán. Serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuga, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el libes, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la zarza según su especie, la abubilla, mire ahí la palabra, el murciélago.
Verso 29, y tendréis por inmundos a esos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie. Verso 41, y todo reptil, ahí está la palabra, todo reptil. ¿Qué es un reptil? Entre los reptiles están las serpientes. Entonces la pregunta leyendo este pasaje: ¿quién tiene la culpa de este coronavirus? Según este pasaje, ¿Dios? ¿Dios fue el que mandó este coronavirus? Según este pasaje, la culpa la tiene el ser humano. Porque Dios le ha dado al hombre libre albedrío. Dios nos coloca su palabra. Y ya depende de usted y de mí si queremos vivirla, obedecerla y guardarla. Si usted y yo quebrantamos esta palabra, entonces va a haber consecuencias. Y esas son las consecuencias que estamos viendo hoy a nivel mundial, ¿sí? Si usted y yo quebrantamos esta palabra, entonces va a haber castigo por haber quebrantado los mandamientos de Dios. Los castigos de Dios siempre tienen como objetivo no tanto causar dolor, causar mal, muerte, sino que el propósito de Dios con el castigo es que el hombre se arrepienta, que el hombre se restaure, que el hombre vuelva en sí y vuelva a Dios. Segunda de Crónicas 7, versículo 13 y 14, dice: si yo cerrare los cielos, dice Dios, para que no haya lluvia, es decir, si hay una sequía bien grande, y si yo mandare a la langosta que consumiera la tierra, que es una plaga, y si enviare pestilencia, ahí está la palabra pestilencia, a mi pueblo. ¿Qué es pestilencia? Pues lo que estamos viendo hoy, lo del coronavirus. El verso 14 dice, nos da la solución. Dice: si se humillare mi pueblo, entonces la pestilencia va a parar. Si orare mi pueblo, entonces la pestilencia va a parar. Si la gente buscara mi rostro, entonces la pestilencia va a parar. Si la gente se convirtiera de sus malos caminos, entonces la pestilencia va a parar. Dice aquí el Señor al final del texto: si ustedes hacen eso, entonces yo oiré desde los cielos. Que eso es lo que usted y yo queremos. Que esta pandemia se pare, que esta pandemia se acabe, que por fin haya una solución a esta pandemia para que podamos seguir viviendo una vida normal como la vivíamos hace días pasados. Pero Dios dice que no solamente va a escucharnos desde el cielo, sino que también va a perdonar nuestros pecados. Y mire lo que dice al final: sanará nuestra tierra, que es lo que no tanto nosotros anhelamos. Algo que sí debe de quedar claro en este estudio, hermanos, y también que nos debe de quedar claro a todos los cristianos, es que los hijos no son castigados por los pecados cometidos por los padres, ni tampoco los padres son castigados por los pecados de los hijos. Mira este texto de Ezequiel 18:20, es un texto muy importante. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, y la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Según este texto, hermanos, lastimosamente vemos que muchos cristianos malinterpretan o se inventan un texto que no existe. La Biblia dice que los hijos no serán castigados por los pecados de los padres, ni tampoco los padres serán castigados por los pecados de sus hijos. Entonces muchos dirán: pastor, pero hoy hay mucha gente que ha muerto inocente de este virus. Hoy hay muchas personas que están infectadas y que son inocentes por este virus. Sí, eso es verdad. Lastimosamente, hermanos, como hay un dicho por ahí, hay justos que pagan por pecadores. Muchos sufren por los pecados que cometieron otros. Y eso
Y eso es algo que vemos a diario, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Supongamos que a un padre de familia lo echaron del trabajo porque llegó borracho a trabajar. Ese es el castigo por el pecado, ¿no? Pero mire que no solo está sufriendo las consecuencias el borracho, sino que también está sufriendo las consecuencias la esposa del borracho y los hijos del borracho. Voy a dar otro ejemplo, y eso se ve a diario, ¿no? Un hombre que es promiscuo se infectó del SIDA y este hombre le infectó a su esposa con SIDA y la esposa que estaba en embarazo también infectó al bebé con SIDA. ¿Quién fue el que pecó? El esposo. Pero mire cómo a veces justos pagan por pecadores. Las consecuencias de los pecados de un hombre pueden repercutir en otras personas, y eso es lo que estamos viendo en esta pandemia. Entonces, la pregunta es, ¿la pandemia que estamos viviendo es un castigo de Dios? Pues, para uno saber cuál es el corazón de Dios, cuáles son los propósitos de Dios, eso nadie lo sabe. La Biblia sí nos dice de que Dios castiga con plagas, con pestilencias, porque la gente está en pecado, pero también vemos en Lucas 21, cuando el Señor Jesucristo hablaba sobre las señales de los últimos tiempos, también hablaba de pestilencias, ¿no? Pero ahí en ese pasaje no habla de un castigo por el pecado, sino que simplemente son señales de los últimos tiempos, mostrando que Jesucristo ya está que pronto que viene. Entonces, la pregunta ¿es un castigo de Dios o será que estamos viviendo en los últimos tiempos? Volvamos al pasaje. Dice la palabra allí en 2 de Samuel 24 que murieron 70,000 personas en un solo día. Muchas personas cuando leen este pasaje tratan a Dios de injusto y dicen, ¿por qué Dios castiga a las personas que no hicieron nada? ¿Por qué no castigó a David? ¿Por qué no mató a David en vez de matar a 70,000 personas? Hay personas que cuando leen ese texto sacan esa conclusión. Pero qué bueno que esas personas que sacan estas preguntas, qué bueno que lean la Biblia completa, ¿no? Todo el pasaje completo. ¿Qué tal si leemos 2 de Samuel 24:1? Mire lo que dice la palabra de Dios. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Aquí no dice que la ira de Dios fue contra David solo, sino que la ira de Dios fue contra todo Israel. Según ese texto, parece que el pueblo de Israel también había pecado. Parece como que el pueblo de Dios estuvo de acuerdo con el censo. Y si el pueblo de Israel también estuvo de acuerdo con el censo, entonces también debía de haber castigo también ¿para qué? Para ellos. Y otra cosa que estuve investigando. Hay un pasaje en la Biblia, allí en Éxodo 30, que le decía al pueblo de Israel, cuando ustedes se atrevan a hacer un censo dentro del pueblo, ustedes deben de ofrecer una ofrenda a Dios. Deben de ofrecer una ofrenda a Dios. Vamos a leerlo. Dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos, ¿qué? Mortandad. Es que el Señor ya se los había advertido. Si alguien hace un censo para que no haya mortandad, mire lo que dice el verso 13. Cada uno, esto dará todo aquel que sea contado, dará medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. ¿Cómo así que medio ciclo? Estuve investigando, era 5 monedas de plata o 5 gramos de plata.
Todo israelita debía de darle eso a Dios como ofrenda cuando el pueblo de Israel sea censado. Entonces el pueblo de Israel sabía esta ordenanza, que después de un censo todos debían de dar una ofrenda, y si no la daban venía una mortandad sobre el pueblo. Entonces, si el pueblo sabía qué debía de hacer, entonces la idea era que ellos debían de hacerlo. Y si lo desobedecieron, entonces ellos también sabían de que iba a venir consecuencias sobre ellos. ¿Qué le está pasando al mundo hoy en día? ¿Dónde comenzó este virus? ¿Qué nos enseña todo esto? Que de todas nuestras malas decisiones van a venir malas consecuencias. El tercer punto está en 2 de Samuel 24, 18 en adelante. Y Gad, el profeta, vino a David aquel día y le dijo el profeta a David: sube y levanta un altar a Jehová. Este es el punto más importante de este estudio. Aquí el Señor, por medio del profeta Gad, le dijo a David: David, ¿quieres parar esta mortandad? ¿Quieres parar esta epidemia? ¿Quieres parar esta pestilencia? Mira lo que dice Dios en el verso 18: levanta un altar a Jehová. Y si usted levanta, le dijo Dios a David, si usted levanta un altar a Jehová, yo voy a parar la plaga. Y tal vez eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en medio de esta pandemia. Que levantemos un altar a Jehová en nuestro hogar. Porque no podemos hacerlo aquí en la iglesia, en nuestro hogar. Cuando Dios habla aquí que levantemos un altar, Dios no se refiere a un altar como muchos hoy en día lo tienen en la casa, ¿no? Hoy en día en la casa tienen un altar pero lleno de imágenes y de santos. Hoy en la casa mucha gente tiene un altar, pero allá tienen el corazón de Jesús. Muchos tienen un altar y allá tienen el cuadro del divino niño Jesús. Cuando la Biblia dice que levantemos un altar, nos está diciendo que nos levantemos en clamor, en intercesión y en fe. Que ya sea que levantemos un altar a nivel individual o levantemos un altar a nivel familiar. Dios nos manda a levantar un altar de clamor y de súplica delante de Dios. Todos sabemos que el único que puede parar esta plaga, el único que puede parar este virus de una manera soberana, de una manera grande y poderosa es Dios. Dios es el que tiene el control sobre todo lo que está pasando. Dios es el único que puede parar esta pandemia. Dios lo puede hacer. Porque para Él no hay nada imposible, porque a Dios no le falta poder para parar este virus. Pero Dios nos manda a levantar un altar en nuestro hogar de clamor y de súplica delante de Dios. Debemos de clamar por nuestro gobierno a nivel local, pero también a nivel nacional, para que Dios les dé sabiduría. Debemos de orar por los científicos para que ellos entiendan este virus y para que por fin saquen una vacuna. Debemos de orar por los que trabajan, por los trabajadores que han sido despedidos de su trabajo, para que Dios les dé provisión para poder mercar, para poder pagar los servicios, para poder pagar el arriendo. Debemos de orar por los pastores. Voy a contar algo. No es fácil pastorear a distancia. No es fácil pastorear por teléfono. No es fácil tampoco pastorear, ni es lo mismo pastorear a la iglesia por medio de YouTube o por medio de Facebook. Hay que orar también por aquellos pastores. Les voy a contar algo. A nivel de la Manuel hay iglesias que están pagando arriendo y arriendos muy altos. Por ejemplo, hay una iglesia de la Manuel que paga 3.300.000
1.300.000 mensual. Hay otra iglesia que paga 1.800.000, otras que pagan 1.200.000, 1.300.000. Y algunos de esos pastores ya entregaron el local. Estoy hablando de la Emanuel. Y no solo la Emanuel, eso es a nivel mundial. Hoy en día los pastores no tienen cómo pagar el arriendo donde están haciendo los cultos. No tienen cómo pagar los servicios públicos. Y yo sí quiero hacerle aquí un llamado de atención a los hermanos de la iglesia. En una crisis como esta, ahí es donde uno se da cuenta quién es quién. Y este mensaje no va para los que no tienen trabajo. No, este mensaje va para aquellos que están en casa y están recibiendo su sueldo. O para aquellos hermanos que están trabajando común y corriente. Las iglesias en estos momentos necesitan de su diezmo, necesita de su ofrenda. En las casas debemos de levantar un altar de clamor y de súplica por los que trabajan en la salud, por los médicos, para que el Señor los proteja, para que los doctores puedan hacer un buen diagnóstico, puedan hacer un buen tratamiento, para que los doctores tengan una mentalidad clara, libre de estrés, de ansiedad, porque ese trabajo es muy difícil, saber de que está trabajando con gente que está contaminada y con la ansiedad y el temor de que ellos también pueden ser contaminados y que van a contaminar a sus hijos y a su esposa. Oremos por los que trabajan en la salud, para que ellos tengan compasión, misericordia con aquellas personas que están enfermas, para que el Señor les provea económicamente a ellos. Debemos de levantar un altar en nuestro hogar de clamor y de súplica, hermanos. Eso es lo que Dios nos está pidiendo si queremos que esta pandemia pare, si queremos que esta pandemia cese. Esa es la estrategia de Dios. Y eso era lo que Dios quería enseñarnos en esta noche. Esa es la estrategia de Dios, levantar un altar en nuestra casa de clamor y de súplica. La OMS tiene su propia estrategia. Los gobiernos tienen su propia estrategia. Los médicos también tienen su propia estrategia. Con esto yo no quiero decir que esas estrategias no sean buenas. No quiero decir eso. Lo único que quiero decir es que esas estrategias son humanas. En cambio, Dios nos está dando una estrategia que viene de lo alto. Y Dios le dijo a David: ¿quieres parar esta plaga? ¿Quieres parar esta pestilencia? Levanta un altar. El cuarto punto, y con esto termino, está en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24 y 25. Y el rey le dijo a Araúna: no. ¿Cómo así que no? Cuando Araúna vio que el rey venía y que el rey le dijo que él iba a ofrecer un altar ahí en los terrenos de Araúna, entonces Araúna le ofreció al rey la tierra, los bueyes, para que él le ofreciera a Dios un altar. Pero mire lo que David le dijo: no. Si no, por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y dice que David compró esa era, compró los bueyes. Y dice el verso 25 que allí levantó un altar, que sacrificó allí los holocaustos y la ofrenda de paz. Pero mire lo que dice al final del pasaje. Cuando David ofreció un altar a Dios, ¿la plaga qué? La plaga cesó. Tremenda esa frase de David: no le ofreceré a Dios holocaustos que no me cuesten nada.
Y este altar que usted y yo vamos a levantar en nuestro hogar, a nivel individual o a nivel de familia, si vamos a levantar este altar, debe ser un altar que nos cueste. Hay un dicho que dice, si lo que vas a dar no te cuesta nada, entonces probablemente ese holocausto tampoco valga nada. Si el altar que vamos a levantar no nos cuesta nada, entonces ese altar no va a tener ningún valor, ni va a tener ningún efecto. El altar que le vamos a levantar a Dios, ese altar debe de costarnos. Porque muchas veces nosotros, hermanos, le ofrecemos a Dios, es lo más fácil de hacer. 5 minutos orando y ya. Sí. Muchas veces nosotros levantamos un altar en nuestro hogar, hermanos. Y muchas veces es un tiempo ridículo, ¿no? Lo vuelvo y repito, 5 minutos de oración. ¿Y a qué horas? No, a mediodía o por la tarde. No, fácil. Pero ¿por qué no le levantas un altar a Dios que no sean 5 minutos sino 1 hora? Y que no sea a mediodía o por la tarde, algo fácil, no, que sea a las 2 de la mañana, que sea a las 3 de la mañana, que ese altar realmente nos demande sacrificio, que ese altar demande esfuerzo, que ese altar demande perseverancia. Debe de ser algo que nos cueste. Porque puede que usted hoy comience a hacer ese altar en tu casa para que esta peste se acabe. Pero si usted no es perseverante, entonces ese altar no te está costando nada. Terminar este estudio, hermanos, este último punto, Araúna, el dueño del terreno, donde Dios le dijo a David que debía de levantar el altar, Araúna le ofreció eso gratis a David, el terreno y los bueyes, para que ofreciera un altar a Dios. Pero David dijo algo precioso: no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Muchas veces nosotros ofrecemos a Dios lo que nos sea más fácil para hacer, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que dediquemos no 5 minutos, que dediquemos 1 hora, 2 horas, que no sea a la mediodía o por la tarde, no, que sea de madrugada o altas horas de la noche, que nos cueste, que sea un esfuerzo, que nos demande tiempo, que harto tiempo tenemos. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Gracias, Dios, por hablarnos, Dios, de una manera tan especial, tan clara, tan precisa, Señor. Confiamos, Dios, que tú eres un Dios bueno. Confiamos, Señor, que tú eres un Dios de misericordia y que te apiades, Señor, de lo que está pasando a nivel mundial, oh Dios. Tú no te gozas, Dios, viendo sufrir a la gente. Dios, por eso tú eres un Dios de misericordia, un Dios lleno de amor. Y clamamos a ti, oh Dios, porque sabemos que tú tienes el poder, oh Dios, para parar este virus, Señor. Tú tienes el poder para cesar, oh Dios de la gloria, esta pandemia, Padre de la gloria. Por eso acudimos a ti, Señor. Gracias, Dios, por decirnos, Dios, en esta noche que en tiempo de crisis, oh Dios, ¿qué es lo que debemos de hacer en momentos de crisis? Y tú hoy nos enseñaste, Dios, que en tiempo de crisis tenemos que levantar un altar en nuestra casa de clamor, de intercesión. Y de esa manera, oh Dios, esta pandemia va a cesar. Dios, no lo digo yo, lo dice tu palabra. Dios, muchas gracias. Bendice a mis hermanos, Señor, que están allá en sus casas. Y Dios, permite, oh Dios, que lo que falte, oh Dios, del día, Señor, tú nos bendigas y nos guardes. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que estén bien.